¿Cómo vienen los próximos meses en la economía? Miguel Peirano, un hombre del equipo económico de Sergio Massa, está aquí con nosotros. Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Charly. Muy bien. Gracias. ¿Cómo estás viendo este momento de la economía? Bueno, un momento con particularidades importantes, un momento donde el gobierno recorre 2 años que todavía tiene que conducir los destinos económicos y evidentemente en un escenario donde el nivel inflacionario se agudiza, una inflación elevada que ya viene por años y que este año se torna más dinámica, una situación externa que presenta dificultades objetivas, respuestas del gobierno en algunos casos agudizan dificultades y el sinceramiento de una realidad que en particular en los últimos 2 años agravó muchos problemas y yo creo que hoy la Argentina tendría la oportunidad y las condiciones para estar en una realidad distinta. Creo que hoy Argentina debiera tener un comportamiento económico muy superior y errores del gobierno nos llevan a afrontar una agenda de restricciones. El último índice inflacionario que da a conocer el gobierno fue 3,7, correspondía a enero, en febrero dice que puede estar tanto o más alto. Precios cuidados, ¿es el instrumento adecuado para contener esa inflación o hace algo más? ¿Falta algo más? Claramente cuando la Argentina viene de varios años de una inflación elevada, cuando el año anterior ya termina con un nivel superior al 25% y además, Charly, en un marco de restricciones fiscales, de dificultades externas, la respuesta inflacionaria debe ser mucho más integral. Entonces, por supuesto que siempre existen comportamientos especulativos abusivos, por supuesto que si hay esfuerzos específicos del gobierno en precios es válido, pero una política antiinflacionaria en este contexto evidentemente requiere decisiones macroeconómicas, decisiones de política agropecuaria, decisiones de política industrial, de incremento de inversiones, un capítulo muy amplio que evidentemente tiene que tener primero como objetivo aumentar la inversión, para permitir que un esquema de crecimiento de alta demanda no recurrir a las tradicionales recetas que implican recesión, ajustes o castigo al poder adquisitivo. Lo que sucede es que evidentemente la realidad demuestra que el camino que se está recurriendo va a implicar pérdida de poder adquisitivo en algunos sectores, restricciones, y aunque no sea voluntariamente, aunque no sea el objetivo político, se está traduciendo en restricciones que debieran ser evitadas porque no van a solucionar el problema y van a generar dificultades en términos de nivel de actividad. ¿Está recorriendo el gobierno el camino hacia la recesión? ¿Lo empezó a recorrer? ¿Ya está en la recesión? Yo creo que ha dado respuestas contradictorias. En primer lugar, vuelvo a decir, Charly, termina sincerando lo que se venía planteando desde el Frente Renovador y de distintos sectores, que en los últimos 2 años, lejos de resolver problemas evidentes, el problema inflacionario, estadísticas, energía, se entró en una dinámica donde ya se empezó a carecer de sentido común. Nosotros recordemos el planteo de los CEDIN como mecanismo para solucionar la realidad externa, el CEDIN que iba a sustituir al tipo de cambio o al dólar, la política en el sector agropecuario donde tenemos la peor cosecha de trigo en décadas en un país que tiene todo el potencial para realizarlo, una política de administración de comercio exterior donde generó que faltaran importaciones de insumos, de bienes no producidos o de bienes esenciales. Es decir, lo que podemos resumir en la lógica Moreno de los últimos 2 años, incluso de intentar controlar el mercado cambiario mediante la amenaza, los atropellos. ¿Y esa lógica el gobierno la cambió o no? La ha sincerado que hay problemas ineludibles. Y evidentemente, cuando la presidenta de la Nación recambia a un ministro de Economía, una presidenta del Banco Central y a la persona que venía conduciendo las decisiones económicas, es que de manera explícita o implícita hay un reconocimiento. Creo que todavía las decisiones adoptadas no han logrado resolver los problemas. Se encaró inicialmente una estrategia cambiaria de gradualismo, luego se pasó a una devaluación brusca, y yo creo que todavía no se toma dimensión que la solución requiere primero una visión mucho más integral, que la devaluación es un atajo que genera problemas importantes en el poder adquisitivo y que existe necesidad de una política mucho más ordenada, global, integral, consistente y coordinada en las distintas decisiones. No hay una decisión que solucione los problemas, no es el ordenamiento de los subsidios, Miguel, vos me la estás devaluación. diciendo que no hay programa económico, que no hay programa actúa por económico. reacción del gobierno. Exactamente, no hay un programa económico consistente, sino que hay en este momento un sinceramiento de realidades, hay avances y retrocesos en medidas incluso con carácter contradictorio, y creo que para concentrarnos en el futuro, Charly, porque creo que es lo más importante, hay determinadas prioridades. Creo que es ineludible entender la necesidad de una política antiinflacionaria.
implica una visión Bueno, integral. parece el objetivo primordial y primario, digo, si no se soluciona eso, todo lo demás... Primario. Y vuelvo a decir, no implica desconocer que sectores puedan abusar, que pueda haber comportamientos especulativos, y seguramente los ha habido y los hay. Pero la responsabilidad de encarar la resolución de esas actitudes y fundamentalmente tener un plan económico que genere mayor inversión y que genere resolución de precios es en el Estado. Ahora, ¿lo ves al gobierno en capacidad o con voluntad de rebajar el déficit, de bajar la emisión, de contribuir a esa política antiinflacionaria? Bueno, yo creo que echarle una política antiinflacionaria ordenada con criterios adecuados, con una lógica de desarrollo, sin recurrir a medidas restrictivas, no necesariamente tiene que implicar justamente ni un costo político ni un costo social, todo lo contrario. Yo te doy ejemplos concretos. El gobierno está frente a la decisión de convalidar o no si se paga el cupón del PBI por la tasa de crecimiento del año 2014. Bueno, hasta ahora se paga. Son más de 3.000 o 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, ¿se paga? ¿O hay revisión en noviembre, Charlie, creo? Que vamos a compartir que hay numerosas consultoras de enorme prestigio que plantean niveles de crecimiento inferior. 1,5, 2. Por lo tanto, sería ineludible que se analizara y se replanteara con certeza cuál ha sido el verdadero nivel de crecimiento. Porque vos fíjate que están en juego 3.000 millones de dólares que se destinan o a la especulación, que no se tienen aparte tampoco, la reserva no las tienen tampoco. O 3.000 millones de dólares que se puede destinar a fortalecer las reservas, a obras de desarrollo o a políticas sociales. Ese es un ejemplo. Pero básicamente hay medidas en términos de la relación con Brasil y el Mercosur que implican volver a poner en marcha... El Mercosur para Argentina está parado. Pero fíjate, Charlie, que se han parado proyectos de inversión en la Argentina por negociaciones inconsistentes y por reglas inviables. Proyectos de infraestructura, proyectos de minería, proyectos productivos. Ya no es la discusión con Brasil respecto del rol de la Argentina en el Mercosur. Ahora, vos hablas del exterior, el hecho de haber aceptado pagarle a Repsol, el hecho de coquetear con el Club de París, que salga el rumor que, bueno, finalmente con el Fondo Monetario podríamos arreglar algo. ¿Lo ves el gobierno recorriendo ese camino y cómo ves ese camino? Bueno, son distintas decisiones. Yo creo que cuando no hay un plan integral consistente, siempre surge la tentación de dar señales y de intentar resolver por las señales externas. Y yo creo que en sí mismo esas decisiones no son un plan económico. Por supuesto, no es la misma entidad lo que uno le puede dar a terminar de resolver el conflicto con Repsol que al darle señales al Fondo Monetario que no van a implicar ningún beneficio en términos específicos. Pero yo creo que lo fundamental es tener un plan económico ordenado, integral. El gobierno tiene 2 años, es tiempo suficiente. Argentina tiene un contexto de oportunidades. Yo en eso creo, Charlie, que no es cierto que Argentina enfrente un escenario internacional que la lleva a una crisis o a enfrentar una crisis. Por el contrario, creo que cuando uno mira el contexto de la Argentina en términos de los precios internacionales, de la liquidez, del ingreso de capitales a los países emergentes, innumerables factores, sin desconocer que existen en el mundo y los países desarrollados dificultades, a la Argentina le abre oportunidades. Y la Argentina tiene oportunidades en el sector agropecuario, en el sector industrial, en materia de energía, de turismo. La verdad que Argentina tiene enormes oportunidades hacia futuro. Lo que requiere es una política más ordenada, consistente, repasar las contradicciones de los últimos 2 años, Charlie, para ponerle un límite a esta etapa reciente, evidentemente refleja el nivel de incertidumbre que se genera. La política cambiaria ha transitado por todas las visiones y por todos los cambios permanentes de reglas de juego. ¿Y la ves estable ahora? Yo creo que se tomó una decisión correcta que permite ganar tiempo, básicamente vinculada... Y hay que hacer otras cosas para consolidar esa Por devaluación. supuesto, es una medida que no se la puede ni sobredimensionar en el tiempo ni en su impacto. Y yo creo que la presión cambiaria está vinculada a las reglas y a la consistencia. En particular la pérdida de reservas, Charlie, no refleja ventas a particulares o salidas por razones financieras, porque el mercado está cerrado a esos objetivos. En realidad refleja la pérdida de reservas en los últimos años un problema de una ecuación objetiva en materia económica. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas venido, fue muy amable. Muchísimas gracias a vos, Charlie. ¿Qué piensa la oposición del discurso de Cristina? ¿Cuál es la posición del PRO? Conversamos ya con Federico Pinedo, diputado por el PRO. ¿Qué tal, Federico, Charlie? ¿qué tal? ¿Cómo Bien. estamos? Bien, muy bien. Lo vi por televisión siguiendo muy atentamente el discurso de la presidenta.